Este video estará basado en el capítulo 12.2 del libro de Stewart de cálculo multivariable. Entonces vamos a empezar viendo un poco de las definiciones y de los teoremas que cumplen los vectores. Primero es necesario definir qué es un escalar. Y definimos un escalar como un elemento A tal que A pertenece a F, donde F es el campo. Es decir, que un escalar es simplemente una terminología formal para referirse a un número. Axler en su libro de álgebra lineal dice que es una forma fancy para hablar de los números. Veamos cómo se define un vector. Definimos un vector como una lista de longitud n. En este caso, el vector v está representado por los elementos x1, x2, así sucesivamente hasta el elemento xn. En este caso, el elemento xy, con i variando desde 1 hasta n, pertenece al campo. Es por esto importante remarcar que para trabajar con vectores y con espacios vectoriales necesitamos un campo asociado. Ahora vamos a definir las operaciones que podemos hacer con esos vectores. Suma de vectores. Definimos la suma de vectores de la siguiente forma. Tomemos a v y a w como dos vectores. Estos vectores están asociados al campo F. Entonces definimos su suma como la suma de las dos listas. Y esta suma está dada por la suma de las coordenadas. Podemos decir entonces que la enésima coordenada del vector resultante, en este caso v más w, va a ser la suma de las enésimas coordenadas de los vectores que estamos sumando. Deducimos que entonces solo podemos sumar vectores de igual longitud. Veamos un ejemplo para la suma de vectores. Determinemos la suma de los siguientes vectores en R4. El vector v1 está representado por esta lista y el vector v2 está representado por esta otra lista. Entonces la suma de estos dos, por definición, sabemos que va a ser la suma de las dos listas que representan a cada uno de los vectores. En este caso sumamos coordenada a coordenada. La primera coordenada con la primera coordenada, la segunda coordenada con la segunda coordenada y así sucesivamente. Y notemos que esta suma siempre va a ser una suma dentro del campo. Entonces esta suma ya la tenemos definida. Por lo tanto, en este caso, nuestro vector resultante sería 1,9,8, pi más 2. Definamos la multiplicación por escalar. Si tenemos un vector arbitrario v de longitud n, que ahora en adelante llamaremos que es un vector de n dimensiones, esto sobre el espacio vectorial Fn y k un elemento del campo, entonces definimos la multiplicación por escalar como la multiplicación del elemento del campo por la lista que representa el vector. Esto se hace de la siguiente manera. Se multiplica k por cada una de las coordenadas del vector. En este caso sería kx1, k por x2, k por x3 y así hasta k sub n. Multiplicamos k por la lista que representa ese vector. En este caso tenemos que la primera coordenada es k por x1, la segunda coordenada es k por x2 y así sucesivamente hasta k por xn. Notemos ahora que esta es una multiplicación en el campo porque ambos son elementos del campo. Es decir, que cada coordenada se multiplica por k. Y si k es un escalar y v es un vector, entonces el múltiplo escalar kv es el vector cuya longitud es k veces el vector v o la norma de v. Ya más adelante vamos a entender bien estos conceptos. Veamos un ejemplo de la multiplicación por escalar. Determinemos la multiplicación del mismo vector que usamos en el ejemplo anterior y el escalar pi. Entonces sabemos que esto es igual a la lista que representa el vector por el escalar.
multiplicamos el escalar por cada coordenada, en este caso pi por 1/2, pi por 2, pi por 8 y pi por pi, y nos da este resultado para el vector resultante. Veamos un ejemplo gráfico de la multiplicación de vectores. Si el vector original lo multiplicamos por un número k arbitrario, dijimos que este iba a ser k veces el vector original. Acá podemos ver el ejemplo, que el vector original v es multiplicado por 1/2 y ahora su longitud es 1/2 de la original. También aplica para valores negativos. En este caso, el vector menos v tiene la misma longitud pero en dirección contraria. Sigamos con la siguiente definición. Definimos ahora el módulo. Definamos ahora el módulo de un vector. Entonces, para esto podemos partir de la fórmula de la distancia entre dos puntos, o lo que es lo mismo, el teorema de Pitágoras generalizado. Entonces definimos la norma como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus coordenadas. En este caso, a sub i con i variando desde 1 hasta n son las componentes del vector v. Veamos un ejemplo del módulo. Calculemos el módulo para el vector 2,3,0. Por definición sabemos que es la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de sus coordenadas. En este caso 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. La suma de estos es 13, entonces el módulo es raíz de 13. Definimos entonces ahora qué es un vector unitario. Decimos que la normalización del vector v es el vector unitario. ¿Por qué? Si tomamos como u el vector unitario, sabemos que 1 sobre el módulo de v es un escalar y v sigue siendo un vector. Nosotros sabemos que la multiplicación de un escalar por un vector es un vector, pero aplicando un poco de álgebra notemos que esto al final nos va a dar la unidad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que este vector tiene magnitud 1. Por eso es que recibe el nombre de vector unitario. Un vector que tiene magnitud 1 recibe el nombre de vector unitario. Obtenemos un vector unitario u en la misma dirección que el vector distinto de 0v al multiplicar este vector por el escalar positivo 1 sobre el módulo de v. Vemos que este es el recíproco de su magnitud. Y en este caso afirmamos que es la normalización del vector v. Veamos qué propiedades aritméticas tienen los vectores. Vamos a tomar como hipótesis esto para todas las demostraciones. Primero vamos a asumir que el vector v está dado por v1, v2 hasta vn, donde estos son elementos del campo. W está dado por w1, w2 hasta wn, donde estos son elementos del campo. Y u está dado por u1, u2 hasta un. Okay, estos son vectores sobre el espacio vectorial v. Todos son de n dimensiones. Y las constantes a y b van a ser escalares, es decir, elementos del campo. Teniendo esto como hipótesis, veamos el primer teorema, que nos dice que la suma de vectores es conmutativa. Entonces, por definición, nosotros sabemos que la suma de vectores es la suma de las listas que los representan. Entonces podemos sumar de esta manera, la primera coordenada con la primera coordenada y así sucesivamente. Todas las enésimas coordenadas se suman respectivamente. Veamos que esta es la suma en el campo. Y como la suma en el campo es conmutativa, podemos, sin perder la generalidad, invertir esta suma, ya que esta es una operación en el campo, la suma sí es conmutativa. En este punto nosotros podemos identificar que acá se está sumando el vector W, donde todas sus primeras coordenadas están al principio, y a este se le está sumando el vector V. Por lo tanto, podemos decir que esto es igual a la suma de las listas que los representan. Y como estas listas representan a los vectores, sabemos que esto es igual a la suma de los dos vectores, W más V. Entonces demostramos que la suma de vectores es conmutativa. Veamos la siguiente demostración. Un vector v arbitrario más el vector 0, acá es importante aclarar que este es el 0
del espacio vectorial. El vector 0, no el escalar 0, es igual al vector. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector 0 es el neutro aditivo de la suma. Por definición de suma sabemos que la suma de vectores es igual a la suma de las listas que los representan. Siguiente, podemos ver que podemos sumar coordenada a coordenada por definición de suma de listas. Vemos que esta operación de acá es la suma en el campo, donde este es el 0 del campo y este es un elemento arbitrario del campo. Como el 0 es el neutro aditivo en el campo, sabemos que esta suma es igual a v. Vemos que esto es igual a la lista v1, v2, vn. Pero por hipótesis, este es el vector v. Por lo tanto, demostramos que el vector v más el vector 0 es igual al vector v. Veamos la siguiente demostración. Veamos si los vectores son asociativos. Empecemos de este lado. Nosotros sabemos que la suma de vectores es igual a la suma de las listas que los representan. Acá en este caso, acá está el vector v y la suma asociada de w y u. Hacemos la suma de w y u porque aquí hemos asociado esto primero y sabemos que esta suma es coordenada a coordenada nuevamente. Ahora tenemos un nuevo vector u más w o w más u. Y este lo vamos a sumar a la tercera lista. Igual por definición de suma de listas sabemos que es coordenada a coordenada. Tenemos esto. Como esta es una operación en el campo, podemos hacer esto, podemos sumarlas todas. Podemos nosotros asociar dentro del campo. Por lo tanto, podemos asociar de esta manera particularmente v1 más w1 y así sucesivamente con cada una de sus coordenadas. Si nos damos cuenta, entonces acá tenemos que esto es igual a la suma de la lista de la suma del vector v más el vector w y esto sumado con el vector u. Por lo tanto, podemos expresar esta lista como la suma de estas dos listas o estos dos vectores. Y nuevamente estas son las listas que representan a cada uno de los vectores v, w y u respectivamente. Por lo tanto, demostramos la asociatividad en la suma de vectores. El inverso aditivo. Si nosotros tomamos v más el vector menos v, nos da 0. Veamos si se cumple. Nosotros sabemos que la suma de vectores es la suma de las listas que los representan. En este caso, menos v está definido como menos la unidad en el campo por el vector. Nosotros, como ya sabemos la definición de multiplicación de vectores por un escalar, podemos multiplicar coordenada a coordenada. Esta multiplicación es una multiplicación en el campo. Ahora sumamos estas dos listas. Por definición de suma de listas sabemos que es coordenada a coordenada. Esta es una operación ya en el campo y sabemos que en el campo esta operación nos da 0. Entonces tenemos que por la propiedad del inverso aditivo en el campo, todas sus coordenadas son ceros. En particular, tenemos un vector con ceros y que es de n coordenadas. Por lo tanto, es el vector 0 en el mismo espacio vectorial. Veamos si se cumple la distributividad. En este caso sabemos que V está representado por esta lista. Como A y B pertenecen al campo, entonces por cerradura en el campo sabemos que A más B pertenecen al campo. ¿Qué quiere decir esto? Que A más B es un escalar. Ahora sí aplicamos la definición de multiplicación de vectores por un escalar y tenemos una expresión como esta. Como esta es una operación en el campo, podemos distribuir A por V1, B por V1 y esa sería la primera coordenada. A por V2, B por V2, esa sería la segunda coordenada y así sucesivamente. Ahora notemos que acá esto es igual al vector V por el escalar A más el vector V por el escalar B. ¿Okay? Entonces podemos expresarlo de la siguiente manera. Ahora acá nosotros ya estas listas sabemos que son las representativas. Si yo
saco el factor común A y el factor común V, tenemos la siguiente expresión. Y esto es el vector V multiplicado por A y por B respectivamente. Entonces sí se cumple la distributividad. Veamos otro tipo de distributividad. Por definición, sabemos que esta suma de vectores es la suma de listas que los representan. ¿Ok? Entonces podemos sumar coordenada a coordenada. Tenemos una expresión como esta. Ahora multiplicamos por el escalar A y multiplicamos coordenada a coordenada. Veamos que esta operación nuevamente es dentro del campo. Podemos distribuir este escalar para cada uno de estos valores. Esto es igual a A por V más A por W. Entonces asociamos de esta forma y podemos llegar a una expresión como esta. Sacando factor común de A, sabemos que este es A por el vector V más A por el vector W y llegamos a esta expresión. Por lo tanto, si se distribuye la multiplicación por un escalar es igual a ese escalar por la lista que representa el vector. Por definición, multiplicamos coordenada a coordenada. Como esta es una operación en el campo, sabemos que es el neutro multiplicativo, por lo tanto esto es igual a V1, V2 hasta Vn. Y esta es la lista representativa del vector V, por lo tanto está demostrado que 1 por V es igual a V. Veamos ahora si se cumple la siguiente condición. Vamos a tomar primero esta expresión de acá y sabemos que esto es igual al escalar por la lista que representa el vector. Por definición de multiplicación por escalar, sabemos que esa multiplicación es igual a esto de acá. Multiplicamos b por cada una de sus coordenadas. Y nuevamente ahora tenemos un vector por un escalar. Volvemos a aplicar la definición de multiplicación por un escalar. Y tenemos esto de acá. Ahora, por asociatividad, respecto a la multiplicación en el campo, yo puedo asociar de esta manera. Esto es igual al vector v por el escalar AB. Y acá tengo la lista representativa del vector v. Entonces quedó demostrado. Veamos ahora si el escalar 0 por un vector nos da el vector 0. Por definición de multiplicación por escalar sabemos que esto es igual a 0 por la lista que representa el vector v. Aplicamos la definición de multiplicación por escalar y tenemos la siguiente expresión. Como esta es la multiplicación en el campo, sabemos que 0 por cualquier elemento da 0. Como este vector en cada una de sus coordenadas tiene el valor escalar 0 y es de n coordenadas, de las mismas coordenadas que nuestro vector inicial, entonces es el vector 0 en este espacio vectorial. Veamos ahora un nuevo teorema. Los vectores unitarios son generadores. Tomemos como hipótesis que i es el vector 1, 0, 0. J lo llamaremos al vector 0, 1, 0 y K al vector 0, 0, 1. Okay, entonces cualquier vector V en R3 puede ser representado como combinación lineal de I, J y K. Este teorema también es generalizable para cualquier número de dimensiones. Este es un error tipográfico, esto no es lo que queremos demostrar. Sea V el vector X, Y, Z, un vector arbitrario en R3, R3 es el espacio vectorial, entonces busquemos una combinación lineal tal que I, J y K generen al vector V. Para buscar esta combinación lineal vamos a asignar valores arbitrarios A, B y C que multiplican a I, J y K respectivamente. Escribimos estos vectores como su representación en una lista. Tenemos la siguiente expresión. Multiplicamos por escalar y tenemos que A por 1 es A. En estas otras dos coordenadas es 0. De igual manera acá 0, B es 0. Y 0,
0, C. Esta sería nuestra suma de vectores resultante. Esta suma es A, B, C. Efectivamente, los vectores unitarios I, J y K son generadores de cualquier vector. En este caso en particular, vamos a darle el valor de X a A, el valor de B a Y y el valor de C a Z para poder generar este vector. Queda demostrado que los vectores unitarios son generadores.